Hola, bienvenidos a este breve vídeo sobre los conceptos básicos en la respuesta a desastres naturales y la reducción del riesgo a los mismos. Empecemos por ver cuál es el objetivo del tema, que sería describir los conceptos básicos que intervienen en la respuesta a desastres y la reducción del riesgo a los mismos, principalmente aquellos causados por amenazas naturales. Y lo primero que vamos a tener que hacer es establecer un lenguaje común definiendo qué es un desastre, porque en el ámbito humanitario y fuera del mismo existen distintas definiciones sobre los mismos términos, así que vamos a ver vamos a intentar unificar. Definimos desastre como la perturbación o la ruptura del equilibrio grave del funcionamiento de una comunidad causado por un peligro o un suceso de peligros, es decir, un riesgo al que están expuestos y ante el cual son vulnerables, y generalmente esta vulnerabilidad se debe también a una falta de capacidad para responder a estos mismos riesgos, con el resultado de pérdidas humanas, materiales o impactos sobre los servicios de estas comunidades. Cabe decir que la terminología que vamos a usar a lo largo de este tema es la definida por UNDRR, que es la Oficina de Respuesta a Desastres de las Naciones Unidas. Es importante también que distingamos desde inicio que existen principalmente, hay varias categorizaciones sobre desastres, pero tenemos que distinguir principalmente los de aparición súbita y los de aparición lenta. Hablamos de aparición súbita, los que son inmediatos, imprevisibles, como sería un terremoto, unas inundaciones, una explosión provocada por distintos elementos, o los de aparición lenta, como podría ser, por ejemplo, una sequía que desemboca en una hambruna. ¿Por qué es importante esta distinción? Sobre todo para la gestión de riesgos y la gestión de respuesta a los mismos. La preparación de respuesta a los mismos no será la misma si hablamos de un desastre de aparición lenta que de un desastre de aparición súbita. Sigamos. Aparece el elemento riesgo de desastres. Hablamos de una pérdida potencial de vidas o de daños debida a una combinación de una serie de amenazas, la exposición de la comunidad que sufre dicho desastre y la vulnerabilidad de la misma, todo ello combinado con la capacidad. Este riesgo de desastres se puede resumir muy brevemente en esta fórmula que vemos aquí, que combina la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y en esta misma fórmula vemos cómo la amenaza se puede cuantificar por su gravedad o por su frecuencia. No es lo mismo que haya una inundación una vez al año o que haya varias inundaciones seguidas a lo largo de un año. Y la exposición de esta comunidad, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos expuestas o del tipo de infraestructuras, tendrá un impacto mayor o menor. Veamos poco a poco, entonces, uno a uno estos términos. La amenaza es un fenómeno o un proceso que puede causar la pérdida de vidas humanas. No tiene por qué causarlo. Puede existir una amenaza, pero que no desemboque en un desastre. El que hará. Existen distintos tipos de amenazas que pueden ser los provocados por el hombre, provocados por la naturaleza o los que llamamos también desastres biológicos. De nuevo, aquí existen distintas categorizaciones. Aquí nos vamos a centrar en esta. Cuando hablamos de las amenazas provocadas por el hombre, podemos hablar de conflictos armados, pero también de accidentes nucleares, accidentes tecnológicos, accidentes de avión, por ejemplo, o incendios provocados. Amenazas naturales, hablamos de tifones, de huracanes, de volcanes, de terremotos, amenazas que no podemos controlar. Y luego están las biológicas, como vemos en la fotografía, que pueden ser epidemias de distintos tipos. Nos centraremos aquí en las amenazas naturales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de exposición? Es la situación de las personas, infraestructuras o viviendas que pueden sufrir daños y que están en zonas expuestas a dichos riesgos.
Esto sí lo podemos controlar, podemos reducirlo. Y por último tenemos la vulnerabilidad, que son las condiciones determinadas por factores o procesos que aumentan la susceptibilidad de estos individuos o de estas comunidades y por lo tanto de la amenaza, del impacto de dichas amenazas. A más vulnerabilidad, más impacto debido al mismo riesgo. Cabe también mencionar que la percepción del riesgo no es la misma para todas las personas o para todas las comunidades. Una sociedad que está acostumbrada a sufrir inundaciones de forma repetida no tiene la misma percepción del riesgo que alguien que no ha sufrido nunca una inundación en su casa. Pero queremos hacer mención especial al hecho de que no existen los desastres naturales. No son naturales los desastres. Lo que existen son amenazas naturales que pueden resultar en desastres. Que resulten o no en un desastre depende de la gestión que se haga del mismo y ahí empezamos a hablar de la reducción del riesgo de desastres, que significa que podemos prevenir nuevas catástrofes, podemos reducir el impacto de las ya existentes o identificadas o podemos reforzar la resiliencia o la capacidad de respuesta de una sociedad o de una comunidad expuesta a dichos riesgos. Por lo tanto, aparece un nuevo término que es la capacidad, que sería el denominador que nos puede ayudar a reducir sobre todo la vulnerabilidad y la exposición frente a una amenaza. Es decir, es la combinación de las fortalezas y los atributos y los recursos disponibles para hacer frente a una determinada amenaza y a un determinado riesgo. Y con ello terminamos este breve vídeo. Agradecemos su atención y esperamos que les haya resultado interesante. Muchas gracias.